relacionado con la evaluación. Podemos observar que la evaluación es una acción inherente a toda actividad humana, ¿cierto? Por la que debe ser sistemática y que su objetivo es determinar el valor de algo. Siempre que estamos evaluando, estamos midiendo, lo que queremos es medir un indicador de algo. Entonces nosotros evaluamos en casi todos nuestros contextos. Para algo más puntual, un concepto de evaluación es un proceso que implica recolectar información para posteriormente realizar una interpretación en función del contraste con determinadas referencias o patrones de deseabilidad para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. Cuando nos vamos a esto al contexto educativo, nosotros evaluamos siempre que y cuando tengamos una cantidad de evidencias que pueden ser actividades, informes, ¿cierto? Que vamos o nos va a permitir a nosotros decir si un proceso se está llevando de la manera correcta o no se está llevando de la manera correcta. Y posterior a eso, tomar ciertas medidas en el caso de que no se esté evaluando de la manera correcta, tomar ciertas medidas y así poder llevar todo a cabo de manera excelente o que el proceso educativo se lleve de manera a cabo correcta. La clasificación de conceptos, y debemos tener muy en claro lo que evaluación e investigación son dos cosas totalmente diferentes pero están ligadas. Cuando hablamos de la evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma de ciertas decisiones, mientras que cuando hablamos de la investigación es un procedimiento que busca conocimiento o obtener una conclusión. ¿Sí? Entonces son dos procesos que están muy ligados, ya que para obtener esa conclusión pues se deben medir ciertos indicadores. Ámbitos de la evaluación se ha venido aplicando casi en toda nuestra vida, ¿cierto? En nuestra cotidianidad. Los alumnos tienen en cuenta ciertos conceptos, hechos, principios que se van dando durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación también nos permite a nosotros como docentes promover a un estudiante de un grado a otro, ya que a partir de eso estamos midiendo o estamos logrando cada uno de los indicadores que requiere cada grado. Es lo que, por ejemplo, aquí en Colombia manejamos los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje, donde cada estudiante debe, o los saberes que cada estudiante debe de adquirir durante ese grado. Existen diferentes tipos de evaluación o podemos clasificar a la evaluación teniendo en cuenta diferentes puntos. Uno de esos puntos es su finalidad. La evaluación puede ser formativa o sumativa. Cuando hablamos de una evaluación formativa estamos hablando de una evaluación que se utiliza como una estrategia para mejorar o buscar para mejorar un proceso educativo, pero eso se tiene teniendo en cuenta cada uno de los puntos de vista a una evaluación integral de los estudiantes. Cuando hablamos de la función sumativa, estamos tratando o hablando de darle un valor a aquella acción que hizo un estudiante, ¿sí? Podemos hablar de la evaluación según su extensión, mirando que es una evaluación global o una evaluación parcial. Cuando hablamos de evaluación global, se considera el objetivo de la evaluación de un modo holístico como una totalidad interactuante en la que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Y una evaluación parcial pretende el estudio o la valoración de determinados componentes. La evaluación, teniendo en cuenta los agentes evaluadores, puede ser interna, una evaluación, una autoevaluación, heteroevaluación y una coevaluación. Cuando hablamos de la autoevaluación, es una evaluación que se hace uno mismo, el alumno. Heteroevaluación cuando la realizan las diferentes personas que se encuentran en ese contexto, y una coevaluación es aquella donde los sujetos o los estudiantes se evalúan mutuamente. Tenemos una evaluación externa que se da cuando agentes o personas que no son integrantes de ese centro escolar evalúan a aquel estudiante que se requiera. Podemos mirar la evaluación también según el momento de la aplicación. Podemos hablar de una evaluación inicial, una evaluación procesual y una evaluación final. Cuando hablamos de la evaluación inicial estamos hablando de la que se comienza en el curso académico. Procesual es la que va durante todo el periodo mirando a ver y tomando todas las evidencias. Es como el proceso más largo. Y una evaluación final
es aquella que se da ya a lo último del proceso académico y permite y ya es realizar un análisis sobre cada una de esa evaluación procesual que se vino, la evidencia que se fue tomando. Los principios de la evaluación o unas características de la evaluación es que la evaluación debe ser integral, continua, sistemática y acumulativa. Cuando hablamos de integral, no solamente es mirar el aspecto cognitivo, sino también la parte socioemocional del estudiante. Continua, que es un proceso que debe darse constantemente. Sistemática, es un proceso que debe darse de manera ordenada. Y acumulativa, es un proceso que no puede ser anulado algo que ya se hizo, sino que se debe tener en cuenta eso que se hizo y lo que se va a realizar. Como por ejemplo en matemáticas, un estudiante tiene que saber sumar primero para después saber multiplicar, pero debemos tener en cuenta que si sabe multiplicar, sabe sumar también, ¿sí? La evaluación puede ser cooperativa, flexible, individualista y reflexiva. Cooperativa debido a que pueden actuar un grupo de estudiantes. Flexible es que debe adaptarse a las condiciones en las que nos encontramos. Por ejemplo, hoy en día, pues a partir desde el año pasado que salió el COVID-19, pues se ha tomado en los centros educativos de que debe haber una evaluación flexible. No podemos evaluar de manera rigurosa al estudiante cuando no estamos dando al 100%. Individualistas nos habla de que se precisa tomar en cuenta las características en relación con la edad y algunos aspectos socioculturales, y reflexiva es de que la evaluación debe tener un objetivo o debe realizarse para algo, y ese algo nos va a permitir medir ciertas cosas y tomar ciertas decisiones. Vemos de que la evaluación es un proceso que tiene lo que es la planificación, recolección de la información, análisis de la información y la toma de decisiones. Como hemos mencionado, una de las características de la evaluación es que es sistemática, quiere decir que es un proceso que debe estar planificado, debe tener cierta rigurosidad. Durante esa evaluación debe recogerse una cantidad de datos o unas evidencias que al final a nosotros como docentes nos van a permitir evaluar y mirar y tomar una decisión si el proceso se está llevando a cabo de la mejor manera. Entonces, eso sería todo de nuestro grupo. Muchas gracias. Hasta luego.